podemos comenzar porque tenemos un público bastante grande ya y voy a saludarlos a todos, a todas. Buenas noches. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar en primer lugar a Renato, que lo hemos hecho, bueno, ya estás acostumbrado, Renato, Mal a estos acostumbrado. horarios, estás con un pie en Lima, otro pie en Madrid, pero los horarios son diferentes, así que mientras que para nosotros empieza la noche, para ti empieza a terminar. Eh, por Gracias, eso Giovanna. y te agradezco muchísimo, estamos haciendo esta actividad desde la Maestría de Escritura Creativa. Están nuestros alumnos, alumnas de primero y segundo año. Hay varios ya que están terminando, otros están entrando a su segundo año. Seguramente muchos otros interesados en ver qué pasa con esta maestría. De pronto vamos hacia el final a dar alguna información sobre el tema de la admisión, porque estamos justamente en la etapa de inscripción. Ujú. Entonces, después podemos hablar de eso, pero el motivo de nuestra invitación es dentro de las actividades de la maestría, en estos ya 2 años que llevamos funcionando, un año presencial, un año completito virtual, como todos, y mal no nos ha ido. La escritura nos ha eh, facilitado, ¿no? Claro, siempre extrañamos el contacto, la relación eh, eh, en presencia, pero nos hemos arreglado bien y hemos sacado muchas también ventajas, como es, Ujú. por ejemplo, esta, ¿no? Ah, Total. antes no pensábamos, era posible, pero no teníamos registrada esta posibilidad de hacer reuniones con personas que estuvieran en otros lugares. Mm. Y ese es un aprendizaje y nos ha traído muchas ventajas. Entonces iniciamos este 2021 contigo. Cada mes tenemos conversatorios que son abiertos al público y empezamos este año contigo y te doy la bienvenida, Renato. El título que le hemos puesto a esta conferencia que tiene que ver, a este conversatorio, no te asustes, me dijo, no quiero conferencia, a este conversatorio, es sobre cómo me hice escritor, que es una pregunta que yo creo que los que están en la maestría y los que están con la tentación, con la idea de, de entrar, pensando un poco, me animo, no me animo, en estas dudas normales que todos tenemos, es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Eh, en torno a eso es que me gustaría conversar contigo. Antes voy a hacer sé que Renato no necesita presentación, pero me, me, me pensé en citar lo que dice en Wikipedia sobre ti, ¿no? Que dice que naciste en Lima, eso me parece que es un punto de partida para esta conversación. Te ponen periodista, escritor, poeta, presentador de televisión y conductor de radio. Entonces, yo justamente pensaba, ¿no? Me interesaba iniciar esta conversación desde el enfoque vocacional, profesional, porque eso es lo que está diciendo tu presentación, ¿no? Es desde tu opción, que empieza con tu opción de estudiar ciencia de la comunicación en la Universidad de Lima y dedicarte al periodismo con muchísimo esfuerzo y tesón, digamos, ¿no? Muchos años escribiendo crónicas, también en la radio, o sea, periodismo deportivo. Yo me acuerdo que te conocí como cuando eras Sí, es verdad. deportivo, ¿no? Creo que yo te escribí para pedirte una colaboración, ¿no? Sí, sobre mi Para el deporte. suplemento. ¿Qué deporte practicaba, creo? Algo así. Sí, puede ser que tú hayas escrito sobre jogging, Giovanna, ahora que Sí, claro. hago memoria. Sí, Sí, era yo una escribí página sobre eso. que se llamaba Peso Pluma.
donde sí, un escritor semanalmente eh, escribía una columna, una página hablando de su deporte favorito. La sí. recuerdo. Y bueno, de ahí a, eh, también no es sucesivo, creo, sino simultáneamente escribías poemas, empezaste a escribir novelas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que creo que no sé si es una herencia que nos viene desde de la novela latinoamericana, estoy pensando en Conversación en la Catedral, ¿no? Y muchas otras novelas latinoamericanas que ya casi que ponen como un estereotipo entre soy escritor, pero me tengo que dedicar a periodista, ¿no? Como es el caso de Zabalita, y que Mm, luego lo retoma también Fuguet, ¿no? En Tinta Roja, que el drama de Alberto Fernández, el joven periodista, es ese, similar al de Zabalita, ¿no? Estos personajes se sienten divididos entre su verdadera vocación, lo que sienten que es su verdadera vocación, que es la escritura, y su trabajo en el periodismo, que puede ser también en otra área, pero casi siempre lo han puesto en las novelas en el periodismo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo asumiste tú desde joven, desde que, no sé si desde que entraste a la universidad, esos mundos, porque son mundos de escritura, ¿no? Pero que tienen, mm. eh, esa es mi primera pregunta. Y quiero, antes de la respuesta, no comenté que la dinámica de este conversatorio va a ser que vamos a tener una conversación con unas preguntas que yo le voy a hacer a Renato, y el público luego de 20, 25 minutos va a poder preguntar en dos modalidades. Quienes quieran pueden escribir en el chat en el momento en que Lucía que está acá y que está manejando el Zoom, en que Lucía lo active, o levantando la mano y vamos viendo la participación. Entonces, yo no voy a monopolizar las preguntas, tengo unas cuantas, y bueno, ahora sí, Renato, estamos listos. Bueno, buenas noches con todos. Gracias una vez más, Giovanna, Lucía, por la convocatoria. Eh, Me encanta poder tener este contacto con ustedes. Gracias por acompañarnos. A ver, mientras te escuchaba, pensaba en una conferencia, es así, que dio en Ribeiro hace muchos años, no sé exactamente dónde, y que recuerdo haber escuchado en internet alguna vez, pero se me quedó grabada una idea que él hilvanó al inicio de esa charla, precisamente hablando de todo aquello que construye la vocación de un escritor, ¿no? Y él decía que por un lado hay un factor, o puede haber un factor genético, ¿no? De herencia familiar o de predisposición familiar para que una vocación empiece a cimentarse. Eh, y él hablaba de un tío abuelo, de su bisabuelo, etcétera, y de su padre incluso, que no llegó a escribir, pero que tenía muchas ideas de libros que seguramente hubiese escrito si hubiese vivido un poco más. Creo que el padre de Ribeiro muere a los 43 años o 44. Eh, entonces, tomando en cuenta ese componente, ¿no? Yo por un lado te diría que siempre estuvo en mi mundo y en mi horizonte tanto el periodismo como la literatura, por factores en principio familiares, ¿no? Mi abuelo Luis Fernán fue director de la prensa y era poeta al mismo tiempo. De hecho, creo que en él, como en la mayoría de personajes que están escindidos por ambas inquietudes, la escritura siempre fue primero y luego apareció el periodismo como eh, mecanismo de subsistencia, también como vocación, pero me parece que subalterna, ¿no? Ujú. Eh, mi bisabuelo también fue un escritor que tuvo intervenciones en la prensa, es decir, desde siempre esos mundos, mi tío Luis Jaime, ¿no? Que por un lado eh, era un intelectual con
enorme trayectoria académica y que también incursionó en el periodismo. Llegó a dirigir El Observador, no sé si tú te acuerdas de ese periódico que era muy Claro, me acuerdo en interesante. los 80s, Sí, 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 en los perfectamente, 80 que sí. tenía un formato además, no sé si berlinés, ¿no? Un formato distinto y era muy ambicioso, más iba a ser pretencioso, en realidad era muy ambicioso eh, porque reclutó una serie de personajes, en fin. Y a Entonces, muchos jóvenes de entonces sí, de la universidad, sí, sí, sí. recuerdo mucho, sí. Entonces, desde muy chico siempre esos mundos han estado ahí presentes y no fue difícil más o menos ir decantándome por ambos oficios, ¿no? Lo otro que dice Ribeiro es que digamos que el factor genético no explica únicamente la vocación del escritor, porque si fuera así, él y todos sus hermanos serían escritores, ¿no? Si solamente dependiese de una cuestión sanguínea, digamos. Así que él le añade a eso, por un lado, la formación que uno ha recibido, la educación que uno ha podido o no ha podido tener, y ya los mecanismos del azar, ¿no? Alguna experiencia temprana, un accidente, una muerte, un viaje que de pronto te deslumbró e hizo que en ti y no en otros se, se quedase sembrada, digamos, la vocación por la escritura. Y yo siempre he pensado que junto con esos factores familiares, esa predisposición familiar, eh, hubo un factor que a mí me volvió un niño muy curioso, muy observador, y que es el hecho completamente azaroso, tal vez, de haber nacido en medio de dos hermanos, ¿no? De ser el hijo sándwich, el hijo del medio. Una circunstancia que cuando uno es niño la padece un poco, porque sientes que los afectos de tus padres están repartidos entre tu hermana mayor y tu hermano menor, pero que con el paso del tiempo agradeces porque eso te da una mirada panorámica de las cosas. Yo era un niño muy, muy, muy tímido, muy antisocial y sin embargo era muy curioso, muy observador. Y creo que eso, junto con el otro componente, fueron de alguna forma conspirando en favor de una vocación que no tardaría en manifestarse. Yo empecé a escribir muy chico y siempre tuve la idea de estudiar periodismo después de hacer literatura. Y de hecho entré a la Católica, hice generales y iba a empezar la carrera de literatura, pero justo ese año, no sé si fue Mario Montalbetti el que llegaba a la facultad a renovar toda la currícula académica, influenciado, no sé si por Saussure o no No, él recuerdo, por era Chomsky, perdón, Chomsky. por Chomsky, claro, por Chomsky. Y entonces de pronto yo veía que los alumnos mayores salían de sus clases con sus cuadernos llenos de mapas sintácticos y un énfasis en la lingüística que a mí no me interesaba desarrollar. Yo tenía la idea bastante, no sé, bastante distraída de que la carrera quizá tenía que ver más con leer y escribir y pensaba dedicarme a eso. Entonces ahí tuve una serie de baches vocacionales en los que aparecieron, por un lado, la filosofía, incluso la teología, quería ser cura, no sabía qué quería hacer. Murió mi padre y me trasladé a la de Lima a hacer algo práctico, ¿no? Algo útil. Estoy citando a mi madre. Y entonces dije, bueno, voy a hacer esta carrera que sabía que en algún momento iba a hacer, que es periodismo, que seguramente será en lo que me ocupe y lo que me dé de comer. Así que, bueno, desde siempre yo me he sentido mucho más cercano a la literatura, pero por razones de vocación y de subsistencia y también de interés, por supuesto, ¿no? Me asomé al periodismo desde temprano también. Pero no es un drama como era para Zabalita o para, seguramente hay muchos otros personajes, pero no sé, Zabalita siempre es el más representativo, ¿no? Y el otro personaje con relación en la catedral, el Carlitos, que es el Mm, alcohólico, ¿no? Que porque es el frustrado, o sea, hay una como una marca negativa, ¿no? Que yo creo que es de una, quizá de esa generación y que eso ha ido cambiando, que no es sí, sí, esa cosa tan dramática, soy esto, soy escritor o nada, ¿no?
algo así. Sí, yo siento que, por ejemplo, en el comercio llegué a vivir un poco ya los residuos de esa generación, que efectivamente pasaba 18 o 20 horas en la redacción, estas redacciones periodísticas que siempre escondían algún novelista en potencia o gente que hacía crónicas, pero que en el fondo quería o esperaba encontrar el momento de mandar todo al diablo para escribir la novela que definiría su vida, ¿no? Y eso yo lo he llegado a ver. Hoy, hoy, hoy ya son otros tiempos, ¿no? Las Ujú, redacciones más parecen clínicas, ¿no? Son lugares asépticos donde los horarios están mejor administrados, pero en aquellas redacciones, y me imagino con mucho más acento en en las de los 80, 70 y hacia atrás, por supuesto que la gente sentía que el periodismo por un lado te daba de comer, pero al mismo tiempo te quitaba la vida, ¿no? Porque los horarios ujú. eran inhumanos, era una esclavitud disfrazada de vocación de servicio, y siempre ha estado también la idea esa, ¿no? De que se escondía en la redacción un escritor en potencia, o dos, o tres, o muchos. Y en tu Eh, caso, Renato, tú entonces convive en ti esas dos actividades hasta hoy en día y sí, no hay un mayor conflicto con tu escritura, o cómo es ese, o más bien podríamos hablar de un proceso en el que de periodista pasaste a escritor. sí, ha habido momentos, ha habido momentos. Yo empecé escribiendo poesía antes incluso de hacer periodismo. Entonces yo recuerdo que llegué al periódico, eh, había publicado uno o dos libros de poemas, me parece que el primero. Entonces yo me sentía un poeta que incursionaba en el periodismo. Y, y de hecho eso al inicio me costaba porque las primeras crónicas que yo escribía, los editores me decían, este no es un lugar para hacer literatura, y me rompían los papeles, en fin, ahora que lo cuento me parece divertido, en ese momento seguramente me parecía un poco dramático. Y después hubo otro momento en el que sentía que el multifacetismo, la versatilidad, era un, era una marca favorable, ¿no? El hacer muchas cosas al mismo tiempo, el periódico, la radio, escribir una columna por aquí, y solamente con los años sentí que esa condición polifacética escondía el miedo a no tomar una decisión, ¿no? En esta conferencia de Ribeiro hay un momento en el que él dice, lo que de veras decide una vocación es la decisión de ser un escritor, ¿no? No es un momento a veces determinante, no es un momento puntual, no es un día en el que uno se levanta y dice voy a ser escritor, pero sí es una decisión que tiene que materializarse en algún momento. Y yo, Sería a qué le das prioridad. Y, y, exacto. es, y eso mm, puede ser que tú antes de la distancia que nos separa es como es tu novela la que más, creo, no sé, tú nos contarás, ha, ha tenido más ediciones, se sacó también te internacionalizó, si es que aceptamos ese término, ¿no? Esa fue la novela que te hizo, o sea, decidir escribirla, Mm. ¿tú piensas que fue la novela que te hizo escritor o ya esa decisión clara la habías tomado en No, tus no, no, novelas no, no lo había anteriores? tomado. Fue un punto de inflexión, fue un parteaguas, ¿no? Yo hasta antes de eso había estado muy metido con internet. Para mí fue un descubrimiento de pronto escribir un blog que se llamaba Busconovia, más que por el tema, por la relación con los lectores. Hasta antes de eso, y eso era 2007, las redes sociales no se habían masificado tanto, por lo menos en el Perú. Había Facebook, pero uno no las frecuentaba como ahora. La lectoría era una entelequia, ¿no? Uno no sabía que lo leían, sino por los reportes de lectoría que llegaban al periódico cada semana, y por las llamadas de quejas o pedidos de rectificación que hacían, ¿no? Pero salvo eso y, y el testimonio de tus hermanos, amigos y familiares, la posibilidad de saber quiénes leían tus crónicas y tus columnas era nula. Pero aparecen los blogs, y a mí me parece fantástica esta idea de que hay lectores del otro lado
que con unos nombres rarísimos, pero en fin, están ahí y tienen algo que decirte y tienen una historia que contar. Y a mí eso me volvió loco, ¿no? Me encantó. Entonces, luego de escribir ese blog, mantuve el vínculo con Internet y escribí 2 libros que empezaron siendo en novelas por entregas por Internet. Pero incluso ahí yo estaba todavía en esa fase, digamos, de hacer muchas cosas al mismo tiempo hasta que decidí subordinar todas las otras tareas o trabajos a el trabajo literario, ¿no? Dejar trabajos definitivamente, renunciar a la radio, y quería que todas las cosas que hacía estuviesen en función del proyecto de escribir una novela que desde hacía mucho sabía que quería y que necesitaba escribir, ¿no? Y eso es, a mí también me parece que la distancia que nos separa es un parteagua, pues, en tu vocación y en tu manera de asumirte como escritor, ¿no? Porque recuerdo que alguna vez me contaste que te había significado tomar muchas decisiones y te tomó mucho tiempo viajar a Argentina, ¿no? Sí. Cuánto trabajo de investigación, no solamente de memoria, sino también como periodista. De alguna manera, tu trabajo periodístico también, tu experiencia como periodista también te sirvió, también la usaste, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esa novela y la siguiente, ¿no? Dejarás la tierra, yo creo que esas novelas no las hubiese podido escribir si no hubiesen estado el periodismo por un lado y el psicoanálisis por otro, fíjate tú. Pero Ujú. sin duda, el periodismo en tanto te da herramientas para trabajar con un archivo, para entrevistar personajes, para los libros esos personajes eran mi familia, básicamente, ¿no? O amigos de mi padre, o gente que lo había conocido. Entonces, yo sentía que todos los años invertidos trabajando en el diario, en el comercio, habían valido realmente la pena, no solamente por haberlos trabajado, sino porque al final todo eso me sirvió de insumo para hacer este trabajo largo, ¿no? Fueron muchos años Fueron 8 en de... total, más o menos, desde que Ujú, empecé a desarrollar la idea. A ver, o sea, para ser franco, Giovanna, yo sabía que iba a escribir un libro sobre mi padre desde que mi padre murió, ¿no? Desde que el mundo tal cual estaba diseñado desapareció y se convirtió en otro mundo y todos cambiamos de roles en casa y yo sabía que esa experiencia más temprano que tarde iba a volcarse en algo que yo pudiera escribir. Y de hecho aparecía en mis poemas, ¿no? Fragmentariamente, eh, sin ser explícito, estaba ahí el fantasma de mi padre apareciendo, ¿no? Yo recuerdo, hay un libro que yo escribí que se llama Nuevos Poemas Italianos, eh, y hay un poema muy breve que se llama El David, donde David le dice al gigante, ¿no? Algo así como, hay una pedrada tuya en un lugar de mi pasado. Y un amigo me dijo en algún momento, oye, pero ese es un poema a tu padre, ¿no? Y yo de verdad que cuando lo escribí no tenía ni el interés, ni la idea subconsciente de estar escribiendo un poema en el que la figura del padre estuviese presente. Y entonces ya con los años me he dado cuenta que el tema siempre estuvo ahí, solo que no encontraba la forma de comunicar lo que yo quería contar, ¿no? Y bueno, fueron 8 años que pudieron haber sido 10 o pudieron haber sido 15, porque parte de la decisión de ser un escritor es también tomar la decisión de acabar un proyecto de pronto, ¿no? No sé si me ujú. escucho. Es Sí, que, sí, te escuchamos perfecto, es sí. que algo pasó con el cursor que se ha... En esa es interesante, podemos entrar un poco a dos temas que me interesa ya. Con esto creo que yo voy cerrando para poder escuchar las preguntas de los asistentes. Es uno, el tema de eh, pro- escribir algo, desarrollar un proyecto. eh, Puede tomar mucho tiempo eh, de investigación, de trabajo, de planificación, de esfuerzo, ¿no? No es que los libros salen
rápido, aunque hay otros que de pronto sí, o sea, las experiencias cambian mucho según el tema, pero Sí, también yo, hay un momento en que tienes que decir, ya, ahora sí, ¿no? Y en tu caso, no sé si es que está relacionado con que había una exposición tuya y de tu familia, acá quiero aterrizar la pregunta, esto de la autoficción, ¿no? Que decidiste ponerlo como, pusiste autoficción y hay mucha, y eso, ¿es autoficción, es autobiográfico? Sí, no, o sea, te pusiste en un lugar complicado de realidad, de ficción, realidad, y eso también trae problemas familiares, en fin, ¿no? sí, a ver, yo creo que toda literatura en realidad es autobiográfica y, y que las capas de ficción que van, que van colocándose encima, digamos, de la materia prima, dependen de un montón de factores, ¿no? Del estilo de quien escribe, de la intención literaria, de las posibilidades también de quien escribe, ¿no? Creo que es César Aira el que dice que en la literatura el viejo adagio de querer es poder no tiene ningún sentido, porque si querer fuera poder, todos los días, todos los años se publicaría el Ulises, ¿no? Y todos quisiéramos escribir un libro tan magnífico y tan ambicioso como ese, pero no, uno escribe lo que puede con lo que tiene al alcance del talento y de la mano, ¿no? Uno escribe las novelas que puede escribir, no solamente las que quiere. Y yo empecé a escribir esa novela en clave de ficción clásica, pero me daba cuenta mientras leía o releía que la novela no respondía al tono que yo en el fondo quería darle, ¿no? Eh, Mi padre no era el gaucho Cisneros en esa, en esa primerísima versión, sino era el general, ya no recuerdo exactamente qué nombre le puse o qué apellido le puse, pero claro, era el general Sequeiros, ¿no? Era el Ujú. turco Sequeiros. Y por un lado me gustaba el trabajo de invención, ¿no? Pero por otro lado yo sentía que necesitaba construir un personaje que se llamara como mi padre, que para mí era importante que todos los personajes públicos de esa novela llevasen el nombre, su nombre real, y que más bien todos los otros personajes, secundarios o no, pero no conocidos, sin faceta pública, digamos, pudiesen responder a un nombre inventado. Eh, Y por eso le pusiste autoficción, porque usaste los nombres reales. la verdad es que eso de autoficción lo decidimos al final con mi editor, decidimos ponerlo básicamente como un blindaje a posibles malinterpretaciones familiares, ¿no? Pero al fin y al cabo igual no sirvió de nada porque, Como lo de las la- películas. Esto sí, no algo tiene que así, ver con la exacto. realidad. Sí. Sí, yo lo que quería decir con esa nota era, eh, esta historia habla de nosotros, ¿no? Era casi un mensaje dirigido casi exclusivamente a mis hermanos. De hecho, la novela está dedicada a Ujú. mis hermanos. Eh, la dedicatoria es para mis hermanos que tuvieron un padre que se llamaba como el mío, ¿no? Y lo que yo quería decir, sin decirlo, era, esta es mi versión de la historia, ¿no? Esta es la historia de mi padre tal cual yo creo que pudo haber ocurrido. Y por eso pusimos esa nota que ya digo, no sirvió de nada. Y por eso Y la que la has retiramos. retirado, ¿no? Y En en tu todas las última ediciones edición. subsiguientes nunca volvió a aparecer. Porque además también en paralelo surgió una discusión, que en realidad es una vieja discusión, ¿no? Que viene desde los 70s, cuando Vila Matas publica en el 77, en un mismo año Vila Matas publica una novela que también perfectamente podría ser calificada de autoficción, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Vargas Llosa publica La tía Julia y el escribidor, y hay un autor francés que un año antes o después también publica una novela que parecía ser una memoria muy autobiográfica, muy autorreferencial. Entonces, esta no es una discusión reciente, sino es una discusión de mucho tiempo atrás,
pero que además suele estar articulada por un pequeño grupo, que es el pequeño grupo al que pertenecen los autores, los críticos y poco más, ¿no? Pero yo siento que los lectores no se acercan a los autores y a los libros preguntándose por su clasificación o por su género, ¿no? Yo creo que uno desarrolla afecto a un autor por las historias que cuenta, en la clave en que las cuenta, y no entras a una librería preguntando eh, en qué clasificación está el libro, ¿no? Tú vas y buscas a tus autores favoritos o en todo caso buscas autores que te interesan y temas que te interesan. Pero Más quizá en que, algunos casos, perdón, sí sí, hay una curiosidad del lector por saber si eso pasó, ¿no? También, en el caso de Vargas Llosa, para volver a la tía Julia, ¿no? Pero sí, totalmente, y que de alguna manera se anticipó a esta discusión que después ha sido tan larga y sin muchas conclusiones claras, ¿no? Porque se sigue hablando de eso. Pero es interesante lo que dices, ¿no? Se fue Renato. ¿se Te fue? ¿Me fui? fuiste, A ver, no ¿sí? sé, lo que pasa es que creo que se me ha malogrado el, el cursor y, O sea, sí te escuchamos, pero no te vemos. a ver, déjame ver si puedo corregir eso. Eh, para cerrar entonces esta idea de que en un momento, la primera edición, un poco por protección, ¿Ahí sí? Sí. pone, porque poner novela autobiográfica, que es como el pariente más cercano de la autoficción, era ya declarar, sí, eh, esto que ha pasado remite a toda mi familia, ¿no? Y autoficción Sí, era más bien, se jugaba con sí, pero no, ¿no? O sea, eh, sí, pero no, no fue, digamos, una inclusión eh, provocadora, aunque tal vez alguien lo pueda haber leído así, sino más bien un blindaje que a la larga terminó siendo inútil, ¿no? ajá, Y ahora que mencionabas a Vargas Llosa, me acordaba de que él en este ensayo que tiene La verdad de las mentiras, eh, aunque Javier Marías no está de acuerdo con la tesis de Vargas Llosa, porque Javier Marías dice que él no le llama mentiras a la ficción, porque una mentira se construye en función de una verdad, en cambio una ficción no se construye en función de una verdad. Pero bueno, lo que dice Vargas Llosa es que en la literatura la verdad y la mentira son categorías estéticas y no morales, ¿no? Un libro que cuenta una historia que no ocurrió, pero la cuenta de tal manera, de forma tan persuasiva, termina siendo verdadera para el lector, ¿no? Y por oposición, una novela basada en hechos reales, pero contada sin convicción, sin persuasión, puede terminar pareciendo falsa, de tan mal contada que está. Entonces, a la hora de la hora, yo creo que son los lectores quienes deciden qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, y, y que tanto las historias los afectan, los interpelan, les arruinan algunas certezas, ¿no? Que es lo que a mí me interesa que ocurra con los libros, ¿no? Como lector me interesa entrar a un libro y salir de él convertido, no sé si en otra persona, pero por lo menos teniendo un poco más de dudas respecto de algo. Me encanta salir de una novela sintiéndome un poco más ignorante respecto de algo, ¿no? Creo que o eso, como dice Raymond Carver, ¿no? Una novela me trae noticias de otros mundos, qué bonito eso. descubre, Sí. es muy bonito, ¿no? Me descubre cosas que no sé, que no sabía. Y Y está bueno, el esta cine frase también también, ¿no? de Jonathan Franzen que dice, la buena escritura debe calmar a los perturbados y perturbar a los calmados. Ujú. Me gusta eso. Bueno, hablando de escritura, estoy viendo muchas preguntas en el chat que están orientadas más, y eso me gusta mucho, a, a, más que a la crítica o la reflexión sobre la obra misma, al proceso de escritura, a ser escritor. Entonces creo que me voy a callar ya y vamos a dar la palabra
Primero, ¿les parece? Tenemos, no sé si te parece, Renato, tenemos 4 manos alzadas y una vez que, les demos la palabra, vamos viendo con Lucía algunas de las preguntas que están en el chat y así sucesivamente en estos minutos. Voy a dar la palabra, no sé quién levantó primero, pero me voy a guiar por mi pantalla, por lo que tengo, lo que estoy viendo yo, que no es necesariamente lo que ven todos, creo. Les doy, en esta primera rueda, Claudia, Claudia pregunta, Diego Alonso, Yampiero, Marisa, Inés y Martín. Tenemos 6. ¿De acuerdo? Sí. Comenzamos entonces. Sí, comienza, Claudia. Buenas noches, Giovanna. Buenas noches, Renato. Es demasiado estar con ustedes esta noche. Para no hacerla larga, para Renato, ¿qué buscas a la hora de escribir? Y ¿con cuál tuyo te quedarías? ¿Y con cuál escritor que no seas tú? De verdad que estoy emocionadísima de estar acá. Gracias, Claudia. Gracias, Por Claudia. participar. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué busco cuando escribo? Una pregunta, porque yo no sé si hay una búsqueda consciente cuando uno está escribiendo. Para empezar, contar una historia, ¿no? Y mientras la cuentas, y ser el primer lector de esa historia, y como lector descubrir cosas, ¿no? Marguerite Duras tiene un libro precioso que se llama Escribir, donde dice algo así como, escribir es intentar saber lo que escribiríamos si escribiésemos. Es decir, es que hay cosas que uno sabe, pero que no sabe, y que solamente aparecen en esos momentos luminosos de la escritura, que son momentos luminosos que también todo lector detecta, ¿no? Yo como lector eh, puedo perfectamente entender que haya 5, 6, 7, 10 páginas ordinarias o por lo menos correctamente bien escritas de una novela, sabiendo que la 11ª o la 12ª va a ser una página brillante. Porque así como el lector lo detecta, también el propio autor sabe que, que de un momento a otro surge esa verdad literaria a la que solamente se accede escribiendo. Entonces, la respuesta podría ser, aunque, aunque uno siempre duda de dar así respuestas tan terminantes o conjeturales, ¿no? Porque siempre uno está rectificándose con declaraciones y eso, o desmintiéndose. Pero creo que lo que busco es poder ver esas cosas que no sé que sé. No sé si se logra entender. Poder comprender también, ¿no? Algunos episodios, vivencias, que una vez convertidos en literatura quizá encuentran el sentido que no tenían mientras simplemente eran recuerdos o memorias dispersas, ¿no? Creo que también pasa eso con la literatura, que le da a la vida el sentido que la vida no tiene. Si uno se pone a pensar fríamente, la vida puede ser vista también como una sucesión de rutinas, horarios, tareas. La pandemia ha alterado todo eso, pero normalmente la vida solía ser así, ¿no? Una serie de rutinas a las que uno ya le había aprendido el truco. Y sin embargo en las novelas no. En las novelas toda acción, todo propósito, todo personaje está dispuesto con un sentido, ¿no? Con una intención. Entonces creo que también escribo por eso, ¿no? Para encontrarle a la vida el sentido que la vida no tiene. Y finalmente, me decías un autor. Yo me encamoto mucho con los autores según los voy leyendo. No sé si tengo un autor tutelar o de cabecera. Son muchos. Ahora mismo, por ejemplo, me he vuelto a enganchar después de mucho tiempo con Ricardo Piglia, al que había dejado de leer, y
y lo estoy releyendo, entonces hoy te diría que Piglia es un autor fundamental. Y descubrí el año pasado a una escritora canadiense que me encanta, que también hace, digamos, libros de no ficción, ¿no? Que se llama Rachel Cusk, y que tiene un libro que se los recomiendo que se llama Despojos, donde habla del fin de su matrimonio y cómo eso activa en ella dudas respecto de su propio feminismo, ¿no? Gracias, Claudia, por la pregunta. ¿Puedes escribirnos en el chat, Renato, el nombre de la autora para poder Sí. buscarla? Muchas gracias. Entonces, sí, en el orden que dije, ¿quién seguía? Ya no me acuerdo, creo que Diego, ¿no? Sí, Diego, ahorita le quito el... Yo, bueno, buenas noches ante todo. Es un gustazo estar acá con ustedes. Y bueno, mi pregunta, aunque va a ser recontra estúpida, pero bueno, el libro que yo leí fue Cosas que no hay que contar. Y ahí en la última parte del libro aparece que supuestamente Domingo, creo que se llama Domingo, ya Domingo, agarra y le escribe a Melissa, sí, no, claro, Melissa creo, por Facebook, y supuestamente nunca le llega a responder. Y ahí dice, al último, en la última oración, dice, recién un par de años más tarde me enteré el por qué. ¿Por qué? O lo deja a la imaginación del lector o tiene algo ahí. Gracias, Diego, por la pregunta. A ver, ese libro en realidad es un sucedáneo del blog, ¿no? De Busconovia. Me parece que reúne textos que en su momento eh, estoy intentando escribir es que mi cursor se ha vuelto loco. No te preocupes, después nos lo mandas y vale. lo compartimos Okay. nosotros. Y entonces en el blog, como en ese libro que se llama Cosas que no hay que contar, los textos o algunos de los textos tenían como el objetivo de cerrarse con una suerte no sé, en clave de suspenso, ¿no? Como para jalonar a los lectores al siguiente episodio. Pero no hay un siguiente episodio. En el caso de esa historia, es una historia que quedó ahí. Y ahora que te escucho hacer la pregunta, tal vez algunas de las historias que más nos gustan son aquellas que precisamente no tienen un cierre ni idílico ni puntual, ¿no? Y que le encomiendan al lector la tarea de proporcionárselo. Alguien precisamente haciendo esta analogía entre la vida y la literatura decía, ¿de qué sirve la teoría literaria si la vida no tiene un inicio, un punto medio y un desenlace, ¿no? O los tiene, pero de otra manera, todo está como intercalado en la vida o en la realidad. Así que, sí, no hay no hay un cierre de esa historia, no hay una segunda parte, está al servicio de tu imaginación. Sigamos, vamos a tratar de hacer las preguntas breves para darles oportunidad a todos, porque tenemos también en el chat muchas preguntas que yo estoy resumiendo, pero del grupo inicial, Marisa, me parece, ¿no? Sí. Hola Renato, ¿cómo estás? Hola Marisa, qué gusto verte. Está sin sonido. Espérate, ¿ahora sí? Sí. Ya. Te quería preguntar algo sobre esto de nombrar la autoficción de alguna manera como para proteger, digamos, o protegerte, ¿no? Sobre todo cuando hablas de personas que sí existieron y que tienen personas que también la conocieron y que seguro van a tener otras opiniones u otras vivencias con la persona que ya no está. ¿Hubo, digamos, datos o experiencias que tú te privaste de narrar por preservar esas relaciones? Y si fue así, ¿crees que valió la pena hacerlo? Pasó lo contrario, más bien, que no, que no dejé, digamos, que conté todo lo que sentía que era importante contar,
incluso, ¿no? Pasajes que tal como yo los recuerdo, o los recordaba, porque también los recuerdos van como metamorfoseándose con el paso de los años, eh, seguramente iba a ser incómodo de escribir, pero yo siempre, cuando me he referido a ese momento tan difícil, ¿no? Creo que para cualquiera que escribe una novela que también tiene un clima tan privado y que es tan íntima, que se debate entre lo que debe escribir y lo que no debe, y por momentos, ¿no? Eh, asoman los parientes o las expectativas de los parientes, y uno tiene que lidiar con el libro que quiere escribir y pensar en el libro que tal vez los otros quieren leer. Y ahí creo que es vital, y creo que también es una prueba para la vocación, que se imponga la voz del escritor, ¿no? Que es una voz bastante, bastante menos leal, ¿no? Es decir, el hijo que yo soy, el hermano que yo soy, por supuesto que quería tener cuidado y tratar de cautelar los afectos de la familia, pero el escritor que estaba en pugna con el hijo, eh, sabía que no podía dejar de contar ciertos episodios porque en ellos estaba el nervio del personaje central, ¿no? Que es el gaucho, Cisneros, y por eso es que siento que al final, si el libro salió como salió, fue más porque se impuso la voz del escritor a las reservas o miedos del hijo, ¿no? Eh, entonces, no, la respuesta es no, no me privé de contar nada, y nada de lo que yo consideraba importante para el libro. Hay otros episodios, por ejemplo, quizá más, no sé, que tal vez habrían despertado más morbo, pero que a mí no me servían de nada, que no contribuían con la historia que yo quería contar, ¿no? Eh, Así que no edité nada, digamos, nada. De hecho, mi madre me hizo un pedido casi casi cuando el libro ya estaba por irse a la imprenta para que quite un capítulo, y nos peleamos, tuvimos una discusión que con el paso del tiempo quedó como simplemente un recuerdo, ¿no? Pero en su momento sí me pidió sacar un capítulo, y yo me pasé toda una noche pensando si valía la pena sacar un libro que me viene a estar con mi madre. Eh, Tuvimos una segunda conversación donde ella pareció entender la urgencia de la que el libro surgía, y al final el libro salió con ese capítulo, y, y bueno, no digo que sea incómodo, ¿no? Pero que no haya sido incómodo. Ha sido incómodo, pero me parece que la incomodidad es intrínseca al, al oficio literario, ¿no? Y al oficio del lector también. Es decir, toda literatura proviene de alguna incomodidad, ¿no? Uno está incómodo con la realidad, con su destino, con su aspecto, con su lengua, con su entorno, y escribe desde ahí. Y, y me parece que también representa no solamente un desafío, sino una suerte de misión o de tarea artística, tratar de trasladarle esa incomodidad al lector, ¿no? O sea, la incomodidad de la que nace una obra tendría que serle trasladada al lector, ¿no? Y como decíamos hace un rato, ¿no? Nada más provechoso que un lector incómodo, un lector que sale de la novela sintiendo que algunas de sus certezas tambalean. Eh, Eso, Marisa. Gracias. Esto, Gracias. mucha gente no llega a darse cuenta de los retos y las decisiones, ¿no? Las muchas decisiones que tiene que tomar un escritor en esos términos, ¿no? Aunque al final de cuentas, del mundo pequeño en el que está, es en el que uno se mueve, es fuerte, ¿no? Y otras personas ni lo van ni van a relacionar porque no conocen, ¿no? Y lo van a leer de otra manera. Cambian mucho las lecturas también, pero en el mundo pequeño en el que todas las personas nos movemos, claro que son temas que son los que hay que pensarlos, reflexionar, ¿no? Sí, porque Eh, ese entorno va a estar siempre, digamos, ¿no? Entonces uno también se juega ahí. Se juega su familia. Sí. Pero también pasa, Giovanna, que también los libros te,
te acercan a otra familia, ¿no? A una familia de lectores que la mayoría de veces hace una operación más inteligente que los parientes, ¿no? Los parientes lo leen todo muy literal, mientras que los lectores que no tienen nada que ver ni con tu circunstancia social, ni con tu entorno íntimo, leen pensando en su propia experiencia. Entonces, leen lo que le pasa al gaucho, pero piensan en su padre, ¿no? Así Y es. esa operación me parece que es la verdaderamente interesante. Bueno, sigamos con, no sé quién seguía en Giampiero. mi lista. Giampiero. Jean-Pierre. Sí. Muy buenas noches, Renato. De manera especial te sigo todos los sábados en el diario El Comercio. Mi pregunta sería la siguiente. ¿En tu vida literaria ha sido indispensable la política? Debido a que nuestro Premio Nobel de Literatura nos dice que todo escritor necesita la política, incluso si este escritor detesta la política, ya que la política nos da una vida más intensa y eso es indispensable para un escritor. Muchísimas gracias. Sí, digamos, a ver, no la política entendida como el espectáculo que vemos diariamente, o sea, no puedo perfectamente tener una vida y prescindir de ver una sesión en el Congreso, ¿no? O sea, totalmente. Pero sí es verdad que, que hay algo en el gran tono nacional que sí me parece que es imprescindible de observar, porque muchas veces las historias de la intimidad son un eco o una suerte de resonancia de ese gran tono general, ¿no? Y a mí me gustan mucho las novelas en las que las vidas privadas y las relaciones íntimas esconden una suerte de eso, de eco de lo que está ocurriendo a gran escala, ¿no? Pienso en las novelas de Javier Cercas, por ejemplo. Eh, y lo que a mí me interesa como autor es muchas veces está en función de la política. De hecho, la novela sobre mi padre tiene toda una dimensión íntima y familiar y sentimental, pero también hay un trasfondo político. Y siempre he pensado que la escritura sobre el padre, que es casi como un tópico, ¿no? Una suerte de subgénero literario, está muy ligada a tratar de desentrañar los mecanismos del poder, ¿no? Quizá porque los padres son, en buena cuenta, la primera manifestación del poder en la vida de cualquier sujeto, ¿no? Es el hombre que norma tu infancia, que norma tu adolescencia, que norma tu vida, que impone reglas, por lo menos en la tradición occidental del último siglo, ¿no? La ley del padre. Sí, exacto, sí. Y entonces, si el padre es el poder es el padre, ¿no? Entonces, cuando hay tantas novelas sobre el padre, ¿por qué es? Es simplemente porque de pronto se pusieron de acuerdo, se puso de acuerdo una generación de escritores para hablar de sus padres. Yo creo que no, ¿no? Creo que en el fondo lo que eso representaría es más bien un esfuerzo colectivo por tratar de entender cómo se ha venido administrando el poder en la sociedad en la que uno vive, ¿no? Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo de lo que venía diciendo hace un rato, en una dictadura, ¿no? En una dictadura los afectos y los sentimientos que se ponen en juego a gran escala, yo creo que penetran tarde o temprano, incluso en aquellos que se juzgan a políticos, penetran en sus relaciones. Entonces, en una dictadura, ¿qué es lo que hay? Hay hermetismo, hay silencio, hay miedo, hay violencia, y creo que eso también define un poco la forma en la que las personas se aman, se odian, se comunican, se repelen. Aun cuando uno puede estar de espaldas a las noticias, ¿no? y evitar verlas, pero hay un tono general que se va filtrando, ¿no? Poco a poco en la forma en la que la gente conduce sus relaciones más personales. Así que sí, te diría que la política sí, en ese sentido me resulta imprescindible. Al final todo es política, ¿no? Lo privado también es política. Sí, totalmente. ¿Qué les parece? He estado leyendo las preguntas del chat
y he hecho como un resumen. Las voy a decir, voy a hacer los bloques, Renato, y luego retomamos a las 4 personas que tienen la mano levantada, para que no se sientan frustrados los que están en la... y hay algunas preguntas en el chat, perdón, y hay algunas preguntas que varias tienen el mismo tema. Hay un tema que interesa a muchos participantes, que es el tema del bloqueo creativo, de cómo asumes la escritura desde el punto de vista de la creación, la inspiración, si es que la disciplina, la manera de hacer aterrizar un proyecto, de concretizarlo, de llevarlo hasta el final. Esa es una línea. La otra línea es sobre tu formación como escritor, que me parece que algo mencionaste desde tus estudios, ¿no? Pero hay muchos que están preguntando esto sobre tu formación como poeta y tus lecturas. Y y la tercera línea es sobre tu último libro, el diario, sobre la paternidad, ¿no? Es interesante cómo hemos estado hablando de la distancia que nos separa el tema del padre, y publicas hace poco tú como padre, ya no hijo, sino padre, y hay muchas preguntas relacionadas con ese tema, y si vas a hacer una continuación, si vas a medida que crezca tu hija, vas a continuar. Esas serían las 3 líneas que me he permitido yo resumir de las preguntas. Si hay algo más, lo retomamos luego de las 4 intervenciones, y creo que con eso vamos a ir cerrando, porque ya no sé qué hora es para ti, Renato, allá las 2 de la mañana, creo. Son las 2, sí. Bueno, ya, digamos, que no sea por mí que cortemos, porque Bueno. ya estoy despierto otra vez. Y lo primero era sobre el bloqueo y la disciplina, ¿no? A ver, lo primero que diría es que parte cuando hablábamos hace un rato de la decisión, ¿no? De ejercer como escritor y de ser, ¿no? Y de hacer que todas las otras cosas que hagas estén en función del escritor que eres, ¿no? Los trabajos, es decir, trabajar para darle tiempo al escritor de trabajar, ¿no? Valga la redundancia. O sea, ganar el dinero suficiente para darle tiempo al escritor de poder dedicarse unas 4 o 5 horas al menos a su oficio. Y cuando digo 4 o 5 horas, pienso en escritura y también de lectura, ¿no? Escribir no siempre es escribir, ¿no? Joana, estoy seguro que tú me entiendes. Uno no siempre escribe solamente escribiendo, ¿no? Uno escribe cuando lee, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo que estoy de pronto enganchado con una novela y de pronto encuentro una idea que me gusta para el libro que estoy escribiendo, para el proyecto que tengo pensado, y la anoto inmediatamente en la parte de atrás, por ejemplo, de pila que estaba releyendo, ¿no? Entonces en la parte de atrás, no sé si se llega a ver, pero escribo un montón de cosas. Entonces el libro ya empieza a escribirse desde ahí, ¿no? No empieza el día en que abro un archivo de Word y pienso cómo empezar la historia. Por lo menos en mi caso, casi siempre mis últimos libros, sobre todo, han empezado en las páginas en blanco de los libros que más me han gustado y de los que han surgido ideas que luego se han convertido en párrafos y en fin. Eso por un lado. Es decir, sí tienes que tener, ¿no? una disciplina, no sé si al estilo Vargas Llosa, con toda esta idea del escritor profesional, tan discutida, ¿no? También por otros autores, pero sí creo que hay que dedicarle un espacio y hay que condicionar un poco el ambiente. La pandemia ha trastocado todo, entonces ahora mismo yo no siento ser el mejor ejemplo de eso que estoy diciendo, ¿no? O sea, he perdido mis horarios, el tiempo
que antes disponía para escribir ya no es el mismo, hasta que todo recupere su vieja normalidad, su vieja nueva normalidad, eh, quizá me cueste recuperar el hábito. Y sobre el bloqueo, bueno, me pasa frecuentemente, ¿no? Yo en realidad soy en ese sentido autocrítico, me siento muy insatisfecho respecto de mi trabajo cuando lo releo a la mañana siguiente o cuando releo un libro, si es que cometo esa torpeza, por lo general el ojo tiende a identificar la falla, el error, la errata, el fraseo mal construido, en fin. Pero en cuanto al bloqueo, yo lo que trato de hacer es, si siento que no estoy progresando, cerrar ese archivo y si puedo y tengo tiempo, tratar de, de hacer alguna otra actividad que me distraiga completamente del proyecto en el que estoy metido. Y esa actividad puede ser desde salir a correr o ver una serie, tratar de meterme en otra narrativa, en otro relato, ¿no? Salir lo más que pueda del relato en el que estoy y subsumirme en el mundo hasta que brote nuevamente alguna idea que me haga volver a la página. Pero no soy de los que tiene especial aversión a la página en blanco, eh, tal vez porque, como digo, eh, pensando sobre todo, por ejemplo, en autores del tipo Borges, Piglia, Kafka, que eran sobre todo grandes lectores, ¿no? Y uno lo que aprende leyéndolos es que más que escritor, el objetivo superior debería ser el mejor lector posible, por lo menos el mejor lector de la rama de autores que te interesan, de los libros que te interesan, ¿no? Uno no va a llegar a leer todos los libros que le gustan, pero sí puede llegar a educarse como lector. Y eso me sirve para ir al siguiente tema, que creo que tenía que ver con la formación o las lecturas. Ujú. A ver, yo no estudié una carrera de literatura, y sin embargo, quizá mi formación haya empezado en la biblioteca de Luis Jaime a los 15 años, ¿no? Yo siempre he contado esta anécdota yo a Luis Jaime lo tenía como un tío, pero un tío al que le tenía mucho respeto y con el que no tenía mayor relación, hasta que cuando cumplí 15 años él me mandó una carta de una sola línea, en la que decía, un tío es una isla hasta que se descubre. Y empecé a ir a su casa todos los lunes hasta que murió, prácticamente, fueron visitas de 20 años. Y ese para mí fue mi criadero literario, ¿no? O sea, ahí descubrí autores que de otra forma no habría descubierto, porque Luis Jaime no te hacía leer, sino que te invitaba a leer a Quevedo, a Góngora, eh, pero A también Cervantes, a seguramente. Cervantes, sin duda, pero también a poetas, no sé, peruanos, Carlos Oquendo Amat, a Eguren, a Vallejos, Ologuren, todos esos poetas que yo no hubiese conocido tal vez de otra forma, los conocí gracias a Luis Jaime. Recuerdo profundamente el día que me mostró un poema de Carlos Oquendo Amat y yo no entendí nada, ¿no? Tenía 15, 16 años y no entendí, pero me gustó no entender. Me gustó esa sensación de, de, de ver un texto escrito, de no entenderlo y sin embargo sentir que al mismo tiempo me producía algún tipo de bienestar o de placer, ¿no? Eso me pareció magnífico. Y en adelante es circunscrito mis lecturas, por lo general a los proyectos en los que yo he estado interesado. No sé si es un mecanismo utilitario, pero lo recomiendo en la medida eh, en que acota un poco este deseo de querer leerlo todo, ¿no? Por ejemplo, cuando escribía La distancia que nos separa, para mí era importante para encontrar el tono con el cual construir a mi padre como personaje literario, era importante leer novelas sobre el padre. Y tratar de leerme, no sé, Hamlet, y también novelas contemporáneas y novelas que en el tiempo han sido
vitales en ese subgénero literario, ¿no? Rulfo. Y entonces casi todas mis lecturas de esos años giraban en torno de eso, ¿no? Luego, cuando escribí Dejarás la Tierra, trataba de leer muchas novelas de sagas familiares. Y ahí leí El Gato Pardo, vi la película también, que es, por cierto, uno de los pocos casos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ivana, tú que también eres guionista, en los que la película y el libro están casi, casi como a la misma altura. Siempre pasa eso con las adaptaciones de Visconti, ¿no? Bueno, ¿verdad? Con Muerte en Venecia también. Muerte en Venecia también, Sí. ¿no? Y Libia también, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, estoy metido en un proyecto de novela en la que la prostitución es protagonista. Entonces estoy leyendo novelas donde hay prostitutas o donde en general hay momentos en donde se ejerce la prostitución. No había leído La Casa Verde hasta ahora, la he leído gracias a este proyecto. Entonces, lo que quiero decir es que de un tiempo a esta parte, la última década por lo menos, mis lecturas están en función del libro que estoy escribiendo o que quiero escribir. Y los autores que leo son precisamente, o los busco por eso, ¿no? En el interín descubro alguno que no tiene nada que ver, pero la mayor de las lecturas siempre están en función del proyecto que estoy trabajando. Y lo último creo que es lo de tu último... ¿Verdad? Lo del libro de la paternidad. Lo escribí, a ver, ese es un libro del que yo he aprendido mucho luego de publicarlo, porque empezó como un diario de un hombre que en sus 40 va a convertirse en padre, pero solamente después de escribirlo, luego de publicarlo y de escuchar las reacciones de los lectores, me he dado cuenta que en realidad es un libro que intenta debatir el concepto de masculinidad con el que los hombres de mi generación hemos crecido, ¿no? Es un libro que habla, por supuesto, de las expectativas de un hombre que va a convertirse en padre por primera vez. Es un libro que termina siendo una crónica de una separación marital, pero en el medio, o todo el tiempo tal vez, está el tema del machismo mm, revisitándose, ¿no? O revisándose más bien. Eh, Cuando yo supe que iba a ser padre, surgió un pensamiento reptil eh, que me avergüenza haber tenido, pero que lo cuento en el libro porque me parece también un ejercicio de honestidad, que el pensamiento era, ojalá sea hombre, ¿no? Quiero tener un hijo, si voy a tener un hijo, que sea hombre. Y era un constructo machista, ¿no? Y, y entonces mi hija a mí me viene reeducando y gracias a ella estoy intentando reeducar al hombre machista que soy también, porque no hay forma de no serlo, ¿no? Para alguien que creció a mitad de los 70s en una ciudad, en un país machista, en una ciudad machista, en una familia conservadora, machista, es imposible no ser machista. Lo que sí es posible es reeducar ese machismo, tratar de erradicarlo y tratar de sensibilizarse de la mejor manera posible, ¿no? Y creo que tener una hija es una oportunidad para eso, para empatizar con el pensamiento y la psicología femeninas desde el inicio. Pero el libro habla de eso, ¿no? Habla del miedo, ¿no? Del miedo que los hombres nunca decimos que tenemos cuando lo tenemos. Por ejemplo, cuando a los 41 años vas a convertirte en padre, ¿no? Lo que implica mutar, lo que implica dejar de lado el mundo tal cual lo tenías diseñado. Y parte de esa cultura machista eh, tiende a disociar el concepto hombre del concepto miedo, ¿no? Los hombres nunca debemos tener miedo. El miedo debe ser una experiencia ajena al hombre, en tanto el hombre es jefe de tribu, cabeza de familia, el hombre de la casa. Y lo que yo sentí durante muchos de esos 9 meses era miedo como nunca lo había sentido antes. Y de hecho creo que ser padre es básicamente tener miedo. No sé si básicamente, pero una de los sentimientos que aflora con mayor rapidez es el miedo, ¿no? Y entonces creo que el libro también habla de eso, ¿no? De si de verdad todos estamos llamados a ser padres, de si no hemos sobrevalorado esta idea de que la paternidad es un hito que nos va a realizar como personas. Creo que hay personas que están llamadas a ser padres
y hay personas que claramente no, ¿no? Si no, las noticias no nos ofrecerían ese menú cotidiano de padres violentos, de abandono de hogares, de niños que mueren a manos de sus propios padres, golpeados, hostigados, violados. Esa realidad lo que nos demuestra es que la gente no se toma en serio la paternidad, ¿no? Y que la ejercen porque es una de las muchas cosas que hay que hacer en el paso por la vida. Y en el libro creo que hay un poco de ese cuestionamiento, ¿no? Bueno, no, me he extendido Sí, demasiado, es muy perdón. interesante, creo que ha sido muy comentado y bueno, también preguntan si va a continuar, si va a medida que No, van no, no. pasando los años, tú vas a dejar testimonio de de tu aprendizaje, de tu ser padre. No sé, Bueno, a ya se ver, verá, ya se verá. sí, en todo caso, las columnas de Somos, alguien las mencionaba, en las columnas de Somos a veces, muchas veces hablo de mi hija, de Julieta, porque me gusta escribir sobre lo que me conmueve, pero no, veo muy difícil escribir otro libro eh, sobre mi familia, ¿no? Y además mi familia está muy interesada en que ya no escriba, Que ya no. que no escriba Bueno, sobre ellos. vamos a darle la palabra ahora, volvemos a las manos levantadas y el orden que había dicho José Cayetano, ¿estás ahí? Sí, hola. Okay, ¿Me hola. escuchan bien? Sí, Sí. Sí. Hola, buenas noches a todos. Hola, Renato, es un gusto estar acá. Yo quisiera preguntarte, ya que mencionaste en la primera parte que la labor periodística puede servir como insumo para escribir ficción, escribir literatura. Entonces, a partir de un evento de la coyuntura que llama tu atención y que tú crees que puedes luego escribir en una obra, una novela, por ejemplo, a partir de este evento, mi pregunta es, ¿cómo tú elaboras esta propia versión de los hechos, ¿no? Desde tu rol de autor. Es decir, ¿cómo camuflas tu opinión sobre este evento? ¿Qué quitas o agregas para llevar a la ficción este evento de la realidad que llama tu atención? La pregunta es interesante porque permite diferenciar cuando un proyecto es literario y cuando un proyecto es, es meramente o básicamente periodístico, ¿no? Eh, por ejemplo, en la distancia que nos separa hay mucho de reporteo y si bien hay momentos en los que efectivamente hay, el insumo principal es la documentación, me parece que casi en ningún momento el narrador opina sobre los hechos, ¿no? Porque la literatura creo que no es el terreno en el que las ideologías tienen que entrar en disputa. Porque cuando ocurre eso ya los libros se vuelven un poco o propagandísticos o apologéticos y la literatura deja de ser lo importante y la opinión o la posición ideológica pasa a, a tomar ese lugar. No me interesa en ese sentido, me interesa referir hechos que han ocurrido tal vez, pero no para opinar sobre ellos, sino sobre todo, en la mayoría de casos, para que sirvan de, de, de telón de fondo, ¿no? O sea, esto es lo que estaba ocurriendo mientras esta historia se estaba desarrollando. Eh, Me interesa, por ejemplo, lo he comentado alguna vez y es uno de los proyectos en los que estoy trabajando también, eh, lo que se vivió en el Perú en el año 2000, ¿no? Y en esa novela, que espero concluir algún día, en esa novela hay hechos que ocurrieron, que son reales, como por ejemplo el primer Vladivideo. Yo trabajaba en el Congreso en ese momento y fui testigo, no sé si de excepción, pero testigo, al fin y al cabo, de cómo se vivió ese momento en el Parlamento. Y me gustaría referir ese hecho, contar algunas cosas que pasaron y buscar seguramente periódicos de la época para darle más sustancia a los detalles, pero en ningún caso opinaría al respecto, ¿no? Ni me pondría en plan editorial. Creo que ahí cualquier novela o cualquier libro que pretenda ser literario pierde automáticamente su posibilidad de ser cautivador, porque se convierte en un libro en el que podría ser periodístico en todo caso, ¿no? Entonces, los hechos me interesan sobre todo para darle a los personajes algún trasfondo, pero no me parecen materia opinable en una novela.
Martín me parece que tiene la palabra. Sí, buenas noches, Giovanna. Buenas ¿Qué noches, tal? Renato. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. También muy agradecido por la oportunidad de poder conversar con ustedes y, bueno, aprovechando los minutos que quedan, la consulta es algo que me ha pasado, ¿no? Que con respecto al tema que me llama mucho la atención cuando vi el título de la conferencia es sobre cómo hacerse escritor, ¿no? No sé si te ha pasado saber si alguna vez has tenido un bloqueo que te haya que te haya generado la duda de continuar, ¿no? Con la idea de escribir, ¿no? A veces uno siente que escribe bien porque le gusta mucho, pero tiene ese bloqueo, esa duda de continuar. No sé si te ha pasado o si conoces a alguien que le haya sucedido. Bueno, gracias Martín por la pregunta, de verdad, gracias porque en el último libro, en Algún día te mostraré el desierto, hay un momento en el que yo hablo del síndrome del impostor. Como parte de la crisis en la que yo me vi envuelto, un día conversando con un psiquiatra surgió esa figura, la del síndrome del impostor, que yo no sabía que existía ese síndrome, lo descubrí revisando material por esos días y me sentí automáticamente representado por el síndrome del impostor, que es un síndrome que afecta a alguien que todo el tiempo se siente un embaucador, que siente que está ocupando un lugar que no le corresponde y que está seguro que en algún momento la gente se va a dar cuenta y, y van a pillarlo, ¿no? Van a darse cuenta que él finalmente es un impostor. Me pasaba en esa época cuando yo sentía que no estaba en el lugar en el que debía estar. Y me pasa todo el tiempo, incluso con la escritura, porque creo que la vocación se pone a prueba todos los días. De hecho, el título de la charla, de esta conversación, es atractivo como título de charla, pero yo creo que no es real, ¿no? Yo creo que uno no se siente escritor todo el tiempo, porque Nunca. además hay una diferencia entre escribir y, entre querer escribir y querer ser escritor, ¿no? A veces también el querer ser escritor viene imantado de una serie de, de caricaturas y hay gente que busca más que la literatura en sí, los supuestos beneficios de la literatura. Yo siento que mi vocación se pone a prueba, sinceramente, todos los días en que logro avanzar y los días en los que no avanzo nada, ¿no? Eh, y no siento tener conciencia de estar siendo un escritor todo el tiempo. Soy escritor cuando escribo, básicamente, ¿no? Cuando estoy sentado delante de la computadora o leyendo y recogiendo ideas o haciendo estructuras, bosquejos, pensando en si a este personaje le convendría tal o cual suerte. Creo que ahí sí estoy siendo escritor, pero el resto del tiempo trato de ser lo que la realidad me impone, ¿no? Trato de ser papá cuando se trata de ser papá y de cocinar medianamente bien cuando hay que cocinar y, y no de ser escritor todo el tiempo, porque eso también viene acompañado de una serie de ínfulas que yo felizmente creo no tener, o por lo menos que no me interesan. Pero creo que la vocación se pone a prueba todos los días. Y aunque sí, nos consideramos escritores y lo ponemos en las charlas, en los festivales, eh, creo que también detrás de todo escritor hay también en muchos casos, ¿no? Personajes bien inseguros. Yo Por ejemplo, recuerdo, no sé si te ha perdón, pasado a ti, Giovanna. recuerdo a Julio Ramón Ribeiro registrándose en un hotel, en un congreso, una reunión en Trujillo, creo, Chiclayo, y que, profesión, nunca sé qué poner acá.
dijo, yo pensé, si él lo sabe, yo era Claro, muy joven, había publicado creo un libro y yo pensé, ¿no? Si él nos tiene que poner ahí, ¿quién va a poner escritor, escritora, ¿no? Es eso. Tiene una carga bastante, y que como tú dices, se va haciendo tal vez día a día, ¿no? Y tiene que ver también con lo que dicen los demás, ¿no? Con una suerte de reconocimiento, no lo sé, pero hay la idea de esta conferencia, de este conversatorio es algo que está relacionada con unas preguntas que están haciéndose mucho en el chat, ¿no? Que es lo que podríamos llamar la cocina de autor. ¿Cómo es tu cocina, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos estás contando? Leo, voy proyectando una novela, de pronto no resulta, cambio, ¿no? A veces funciona, a veces no. Creo que eso es lo que eh, interesa y vamos a ir acelerando. Tenemos pendiente las preguntas perdón, acá tengo mi lista. Me falta la de Luis Ernesto, Felipe y Bruno. Son las 3 preguntas ok. últimas. Luis, no sé si no está. ¿Puede seguir de pronto Felipe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Renato. Saludos de Argentina. ¿Qué Ah, tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy estas bien. son las maravillas de la pandemia. Sí, Eh, Te quiero hacer la pregunta de la forma más simple que se pueda, aunque no la tengo tan clara. Mira, cuando yo quiero escribir, sé que tengo, digamos, la materia prima, el material. A mí no se me ocurre otro ejemplo de pensar en como en rollos de tela que hay que hacer los hermosos trajes o vestidos, ¿verdad? Yo sé que están los rollos, está la materia prima, sé de qué quiero hablar, sé sobre qué quiero hablar, pero me pasa que cuando me voy al Word, siento que me ocasiona dolor, es como una herida que no cerró. Entonces mi pregunta ¿es, es más, la escritura me va a servir para sanar eso? ¿O solamente voy a poder escribir eso cuando ya haya pasado mucho tiempo en perspectiva? Eso sería básicamente. Gracias. Gracias, Felipe. Espero haber captado bien el sentido de la pregunta. El- yo creo que la escritura tiene, por un lado, no me gusta pensar en la escritura como una terapia, porque, porque eso es estar pensando todo el tiempo en una utilidad, ¿no? Y a veces uno escribe básicamente por placer, por tratar de comprender ciertas cosas, por nombrar ciertas cosas, ¿no? A mí me parece que la función del lenguaje es nombrar el mundo, y si uno tiene una función como escritor es tratar de nombrar las cosas, darle nombre a aquello que te hostiga, que te persigue, que te incomoda, que en el día a día quizás no lo hablas, y precisamente porque está cubierto por una suerte de silencio, aflora en la escritura con un nombre. Eh, y eso me parece bien importante, porque cuando uno nombra las cosas por primera vez, las cosas como que en realidad existen por primera vez. Y, y nombrar las cosas más incómodas, más oscuras, más indecibles, es como darle a un demonio un nombre y tratar de domesticarlo un poco, ¿no? En realidad uno no exorciza a sus demonios cuando escribe, pero sí los puedes domesticar, puedes aprender a tener una convivencia más civilizada con ellos, saber que están ahí, saber que llevan tiempo, ¿no? Cerca tuyo, pero saber cómo se llaman. Creo que cuando uno designa un nombre para algo, ejerce también una suerte de predominio sobre ese objeto, sobre ese fantasma, sobre ese demonio, sobre esa incomodidad, ¿no? Eh, Me ha pasado alguna vez lo que a ti, ¿no? Que sé de qué quiero escribir, pero voy, me siento, escribo algo, no me convence y salgo y trato de volver al día siguiente. O sea, también puede ser muy frustrante escribir, ¿no? Se ha generado la idea, no sé exactamente por qué razón,
de que es fácil escribir. Y a mí me gusta escribir, pero no me gusta cuando escribo. O sea, no sé si lo explico bien, pero escribir es difícil. No es fácil porque siempre está la posibilidad de decirlo mejor, ¿no? Y uno tiene que correrse el riesgo de estar diciéndolo lo mejor que puede. Eh, pero yo te diría que no te atormentes, ¿no? Cuando la literatura se convierte únicamente en eso, en un tormento, en un trabajo pesado que te hace sufrir más que disfrutar, quizá todavía no es el momento de sentarse a escribir, ¿no? Y ya digo, escribir no es solamente escribir en el teclado, ¿no? Uno puede perfectamente escribir leyendo y extraer ideas de ahí. Y, y por eso a mí eso es lo que me alivia, digamos, de no estar escribiendo, de que sé que también puedo ser escritor de otras formas, ¿no? Leyendo, volviendo a antiguos proyectos y sobre todo leyendo, ¿no? Creo que a veces es más escritor cuando lee que cuando escribe incluso. Te agradezco. Y bueno, A ti, yo a ti. Bruno, vamos a ir ya cerrando. Sí, Bruno, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Giovanna, Renato. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Sin ánimos de spoilear a los demás asistentes, hay una parte en Dándole pena a la tristeza en la que el padre del protagonista le escribe una carta cuando le va a dejar la herencia. Este protagonista dice que incluso llega a desconocer a su padre. Lo mismo, digamos, se nota a lo largo de la distancia que nos separa cuando tu padre te escribe cartas. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿crees que escribir es una especie de mecanismo en el cual uno quiere deslindarse con la imagen preestablecida que tiene de uno mismo? Bueno, creo que cuando uno escribe, o sea, uno es el que vive y otro es el que escribe, ¿no? O sea, la vida y el relato de la vida no necesariamente son lo mismo, ¿no? Antonio Cisneros siempre hablaba, ¿no? Del ciudadano y del escritor, ¿no? El ciudadano es el que paga sus cuentas, el que tiene una vida ordinaria, el que tiene un trabajo, etcétera, y el escritor es el que relata muchas de esas cosas, pero las convierte en literatura. No sé si escribir sea necesariamente querer desmarcarse del que uno es, pero sí uno ejerce otro papel, ¿no? Por ejemplo, en la novela sobre mi padre yo escribía y muchas veces me sentía hijo, pero también por momentos me sentía padre de mi padre, ¿no? El mecanismo de la literatura era como la biología que me permitía a mí fungir de padre de ese personaje, ¿no? Que era mi padre. Entonces quizá ahí al invertir un poco la biología original, había una suerte de intento por darle la vuelta a los roles. A veces pasa eso, ¿no? Que en la escritura uno, si deja de ser quien es en la vida, en la realidad, y pasa a ser otra persona. Luis Mateo Díez, que es un escritor español, una vez en una conferencia decía una cosa muy bonita, cuando se refería a la construcción de los personajes. Decía que el primero iba detrás de los personajes, luego iba con los personajes y luego iba en los personajes. Y pasa eso, cuando uno escribe y se encariña con un personaje y está describiéndolo y lo está haciendo hacer cosas, uno no solamente es una suerte de manipulador, sino que es ese personaje, ¿no? Y estás convencido de serlo porque el proceso de la escritura tiene que ver también con ese nivel de identificación. Y a veces creo que también uno escribe sobre todo para no ser la persona que eres el resto del tiempo, ¿no? Sí, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, de lo que tú dices, de suplantarte a ti mismo, de no ser quien eres y ser otras personas, aun cuando hables de ti. Gracias. Muy bien, muchas gracias. He dejado para el final un poco manipulando, manipulando las preguntas, varias en que
pero relacionadas con lo de la cocina y la escritura, ¿no? Que preguntan si cualquiera puede ser escritor. Y inclusive una que remite a la idea de esta maestría, que parte de la pregunta: ¿un escritor nace o se hace? ¿No? En este contexto, luego ya con esto cerrando, Renato, ¿tú piensas que es importante formarse en talleres o que uno puede aprender o por sí mismo, con otros? ¿Cómo ves tú el proceso de lograr ser escritor, o si quieres, si nos ponemos más sencillos, de llevar con éxito algún proyecto de escritura, ¿no? Emprender un proyecto y ser capaz de desarrollarlo y llegar hasta la meta, que sería la publicación, ¿no? Bueno, mal harían renegar de los talleres porque los he dictado, los he llevado y voy a dictar uno muy pronto. Eh, pero al mismo tiempo siento que no se enseña a escribir, pero sí se enseña a aprovechar los dotes o la sensibilidad que uno tiene como escritor, ¿no? O sea, yo no sé si un escritor se hace. Me cuesta imaginar al escritor como de pronto un sujeto que aprende a ser sensible a determinados temas o a determinadas estéticas. Yo creo que la gente nace con una predisposición, pero a veces esa predisposición se abandona, ¿no? Esa sensibilidad se oscurece y lo que había en uno, que potencialmente podía llevarlo a convertirse en escritor, se distrae, se traspapela y la persona queda convertida en otra cosa. Eso ocurre, creo muchas veces. Lo que ocurre menos es que, o lo que también ocurre es que las personas identifican esa vocación a tiempo o siempre supieron que estaba dentro de sí y la cultivan, ¿no? Y cultivarla pasa por leer, pero a veces para leer también hay que ser disciplinado, ¿no? Yo soy un lector un poco desordenado y solamente con los años he intentado aplacar esa inquietud por tratar de leerlo todo y darle un cierto orden a mis lecturas. Y ahí yo sí creo que son importantes las facultades, los talleres o maestrías como esta, ¿no? Para, para educar eso que hay en ti que por sí solo tal vez se desbocaría y terminaría siendo infructuoso. Eh, pero me cuesta pensar en que se puede enseñar a escribir. Se puede... Que saques a alguien al que no le interesa y lo pongas en un taller. Sí. Si no hay algo de interés inicial, no va a dar resultado. Sí, porque en el fondo, ¿qué es? O sea, ¿qué hay detrás de alguien que escribe? Hay una urgencia, ¿no? Hay una necesidad que a veces parece incluso una necesidad orgánica. Hay un deseo de querer realmente contar una historia. Y eso creo que no se inocula, ¿no? Eso no se enseña. Eso está con uno. Tiene que llegar con eso la persona, ¿no? Pero le puedes ayudar o dar ciertos instrumentos para que eso pueda tomar forma, ¿no? Totalmente, para avivar esa chispa que está en uno y que a veces sin los estímulos correctos puede terminar apagándose, ¿no? Y creo que todos tenemos o conocemos a alguien que si se lo hubiese tomado más en serio, que si de pronto se hubiese aplicado más, que si hubiese sido más lector, tal vez sería un estupendo o una estupenda narrador o narradora, ¿no? Y por oposición tal vez conocemos a alguien que quizá no es un genio, no tiene un talento innato, pero su disciplina y su perseverancia lo han convertido en un escritor muy competente, muy solvente, que puede llegar a tener unos lectores. Y digo lo de los lectores porque sí me parece que en el fondo toda literatura es coral, ¿no? Es un ejercicio solitario por un lado,
que se ejerce a solas y tiene que ejercerse a solas, pero cuya segunda parte involucra a los lectores, ¿no? Y los lectores muchas veces vienen a explicarte el libro que has escrito, ¿no? A contarte el libro que has escrito, a darte interpretaciones luminosas sobre eso que has escrito y que no sabías que habías escrito también. Por eso Entonces, por eso la publicación es importante, creo. Perdón, con esta idea de que de muchos teóricos también, ¿no? Que en realidad lo que piensa el autor no interesa, ¿no? El lector es el autor, en tanto que lee, interpreta y decide qué historia está leyendo, aunque el autor haya pensado en otra. Haya Sí, querido y decir, muchas veces... ¿qué quisiste decir? Y muchas veces es más interesante la lectura del lector que la propia voluntad primigenia o la idea primigenia del autor, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando publiqué Dejarás la Tierra, yo no había reparado en un hecho que lo observó un lector y me dijo, qué interesante está este paralelo que has hecho entre un país, ¿no? El Perú, porque la primera historia de esa novela habla de un romance entre una mujer, mi tatarabuela, y un cura, que tienen una primera generación, que tienen unos hijos, 7 hijos, que ignoran que su padre es el cura. Y un lector me dijo, interesante el paralelo, ¿no? Entre el país que no sabe quién es su padre, si Bolívar o San Martín, y que empieza a ser una república en la orfandad, y esta familia que empieza a hacerse a sí misma en la ignorancia de su... Y para mí o sea, jamás pensé en plantear esa analogía, ¿no? Jamás se me hubiese ocurrido, pero desde que me la dijo ya la hago mía y digo que yo quería hacer ese paralelo. Bueno, muchísimas gracias, Renato. Ha sido un placer. Creo que transmito el sentimiento de las personas que están acá con nosotros y los textos que están escribiendo, los que tú también seguramente estás leyendo en el chat. Y bueno, muchísimas gracias y te vamos a, gracias al Zoom y al aprendizaje que tenemos ahora, que nos movemos con tanta facilidad, te vamos de pronto a molestar más, te vamos a invitar para otros conversatorios, actividades en el año. Eres un amigo de la maestría y siempre serás bienvenido. Bueno, Yo gracias. quisiera, gracias a ti, Renato, quisiera para no sé, antes de que los que bueno, ya acá terminó el conversatorio, pero quería aprovechar esta reunión para preguntar ya ya fuera del conversatorio relacionado con él, si es que hay personas que están interesadas en postular a la maestría. Queda todavía una semana de plazo para las inscripciones y si desean, quienes pueden ya ir saliendo los que no, pero si alguien quiere quedarse conmigo, con Daniela y Lucía, que están acompañándome, que son parte de la maestría, para hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Renato, hasta otro día. Si hay alguien que quiera quedarse para preguntar, nos vamos a quedar todavía unos minutos acá. Con los demás, muchas gracias. Gracias, Adiós, Lucía, Renato, Daniela, y a los Giovanna. que vayan Gracias saliendo. a todos. Gracias a ti. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Quienes tengan algún interés habíamos pensado con Lucía hacer una proyección muy cortita de de los plazos para la inscripción. Acá los vamos a leer. Si puedes pasarlo, por favor. Este es el proceso de admisión. Todas las instrucciones las pueden encontrar en este lugar de la Católica. La fecha límite es el 17 de febrero, o sea, quedan todavía un poco menos de una semana. ¿Qué más? Tenemos la inscripción en línea, perdón, es en este lugar
pueden anotar o encontrarlo Es el en 16 de febrero termina la inscripción. el 16. Ah, Sí, perdón. y el 17 termina es la fecha límite para el pago. Ah, perfecto. Gracias, Lucía. El último día de pago. Hasta el 16. ¿Qué se necesita para la inscripción? Solamente Es llenar una nombre. ficha y el CV, me parece, y de ahí ya viene lo siguiente, que serían los exámenes que paso ahorita. Ajá. Una vez que hagan, que llenan el formulario, hacen el pago, hasta el 18 de febrero envían un texto o un conjunto de textos de 10 caras más o menos a este correo. Lo que ustedes consideren que es lo que más les gusta que han escrito, puede ser ficción, no ficción, puede ser un solo texto o varios, éditos o inéditos. Ustedes deciden, es como su carta de presentación. Luego hay una prueba que eso ya no depende de nosotros, sino de la escuela, que la prueba se llama ECAP. Es una prueba solo formal, miden conocimientos de inglés y de matemáticas, pero para esta maestría el valor que le damos es 0, porque a nosotros nos interesa más bien la prueba o el proceso que iniciamos en nosotros como unidad de la maestría. Pero por razones administrativas, todos los postulantes, los que ingresan a la escuela de posgrado, tienen que rendir este examen. Ya les digo que es un examen que no tiene valor. Para ingresar a la maestría vamos a ver los puntajes que tienen que ver con lo que sigue ahora. Acá pregunta algo Alejandra, si es que pueden mandar, sí se puede, ¿no, Lucía? Por web transfer, mandar los documentos. Los textos, ay, perdón. Bueno, después le contestamos Sí, al me imagino que sí, que es enviar de la manera que se pueda, ¿no? Pero eso lamentablemente no lo vemos nosotras, sino lo ve inscripciones. Entonces sería preguntar ahí. Pero yo creo que no debería de haber problema. Creo que Daniela quiere decirnos algo. Dani. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? En realidad es un proceso online desde la escuela de posgrado. Me parece que los documentos se van subiendo poco a poco, ¿no? El título, el certificado de notas, y son una serie de pasos que finalizan con el ECAP y el pago, ¿no? Y una vez que ya uno es oficialmente postulante, entonces pasa a las pruebas ya de la especialidad de la maestría. Pero cualquier problema que tengan en esa fase, escriben al correo de la maestría, a Lucía, y vamos a... un ratito, puedes ir acá. Esto ya sí forma parte de nuestra actividad directa. Es el 3 de marzo, lo separan porque van a dar un examen que no se asusten, es una redacción que ya se les dan las instrucciones, y luego el 5 se hace una entrevista, participa en una entrevista con un jurado conformado por 3 profesores de la Católica, y luego, bueno, ya empezamos con las clases. Pero me he equivocado, ¿no? La entrevista la pasan las personas que aprueban este examen de redacción. Y nada, si tienen dudas, nos escriben acá a este correo, y pues estamos muy atentos esta semana para ayudarlos con esta parte que es puede ser un poco pesada de hacer o tener algunas dificultades, pero no es tanto tampoco, no hay que tener tanto miedo. Así que bueno, gracias por quedarse a escuchar y nos despedimos ahora sí. Gracias por todo. ¿Hay 2 preguntas? Sí, Marisa.
Perdón que me meta, pero hay una pregunta en el chat que es súper importante, por si acaso, que alguien está preguntando si es necesario haber estudiado literatura. Mira, gracias Marisa. Nuestros alumnos ya son parte de la MEC, así que intervienen en todo, muy bien. Gracias no tienes que haber estudiado literatura. Es más, el menor número de alumnos que tenemos vienen de literatura, porque los que estudian literatura están más interesados en ser investigadores, críticos, en formarse como académicos. No les interesa escribir. Tenemos más estudiantes que vienen de derecho, ingeniería, periodismo. El único requisito es tener ser bachiller en cualquier carrera. Y acá veo otras preguntas. Si el conversatorio está grabado, sí, pero todavía no está activo, ¿no? Nuestro canal, estamos en proceso. Estamos en proceso, sí. En proceso. Vamos a tener un canal de YouTube. Exacto, todavía no, pero sí se va a grabar. Y sobre el inicio de las clases presenciales, esa es la pregunta. Quizá esa pregunta habría que hacerla a Sagasti, ¿no? O sea, no sabemos, pero este año va a ser virtual. Es todo el año, o sea, este primer año de los que ingresan a la maestría va a ser virtual, y si las cosas ojalá mejoren, si nos volvemos presenciales durante este año 2021, vamos a iniciar con otros programas en la escuela de posgrado ante SUNEDU, que nos licencien para tener un régimen semipresencial, de tal manera que nadie se perjudique. Nos han indicado, justo mañana tenemos una reunión de la escuela de posgrado, que se van a hacer todas las gestiones necesarias para que las personas que están ingresando este año, este año motivados por la no presencialidad, no se perjudiquen si se vuelve a lo presencial. O sea, vamos a encontrar soluciones. Así que no tengan temor por ese lado. Y nada, no hay nadie más para preguntar. Había alguien con la mano levantada, pero parece que ya se resolvieron las dudas. Perdón, era yo. ¿Me escuchan? Sí. Era yo. Soy Constanza. Una pregunta. Hay una parte en la entrevista que se menciona en la página web, me parece haber visto que la entrevista sí es presencial. Finalmente, la entrevista también sería virtual. No, ¿dice presencial? Uy, no. En alguna parte vi que era presencial, entonces me ha quedado la duda. No, era presencial en los viejos tiempos. Ahora el examen, la entrevista, todo, la prueba de CAP, todo es virtual. No podemos pisar la universidad. O sea, en la práctica, el primer año de todas maneras sería virtual, con seguridad, y el segundo año verían la forma de manejarlo para que los que no podemos ir, porque yo de verdad vivo al otro lado de Lima, para ir hasta la Católica es súper complicado, y entonces, o sea, habría forma de manejarlo para que eventualmente los que no podemos siguiéramos. Este año vamos a buscar fórmulas, estamos viendo la posibilidad de una semana al inicio del ciclo, intensiva, presencial, y luego todo, pero son fórmulas que están todavía en estudio, ¿no? Ya. Y después una duda, pero ya eso es suponiendo que ingreso. Otra duda que tengo es, ¿cómo finalmente hay varias opciones de hacia dónde uno va en las especializaciones, ¿no? Porque hay novela, hay cuento, hay guión, etcétera. Eso, ¿cuándo más o menos uno puede definirlo? O sea, porque... Tú lo vas a ir, o sea, se dan muchas
A lo largo de los cursos, de los seminarios, se va las lecturas, los ejercicios, la práctica, los comentarios de los demás, va uno descubriendo dónde se siente más cómodo, ¿no? Si va a hacer por el lado de la crónica o si prefiere cuento, y eso se va a definir, se tiene que definir el segundo año para el momento de ver la tesis, ¿no? Ah, ok, ya. Yo pensé que se definía durante el primer año. Ya, claro, ahí tiene mucho más sentido para mí, porque el primer año vamos todos a explorar entonces un poco. Así es, si no hay, digamos, los de crónica van acá, los de poesía van allá, no. Los cursos se ofrecen a todos los estudiantes, no hay una especialización. Esta especialización la elige uno con su propio trabajo, en su proyecto de tesis. Ya, perfecto, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo, Dani, que no se haya dicho. Por ahí vi que había una pregunta en el chat que decía cuánto tiempo duraba. Bueno, son 4 semestres académicos, 2 años, ¿no? Y nada, que los invitamos. Se puede hacer en 4 años también. Se puede hacer en 4 años. Tenemos muchos alumnos que llevan un curso al semestre, o sea que no hay problema, ¿no? Que se lo están tomando con más calma. Y nada, invitarlos a revisar la web y cualquier duda o consulta nos pueden escribir al correo maestria.escrituracreativa@puc.edu.pe. Muy bien, ahora sí, gracias Daniela, gracias Lucía, gracias. Y a todos los que se han quedado, los invitamos a pensar que un escritor se hace cuando tiene un interés inicial, ciertamente. Claro. Muy bien, que tengan una buena semana. Hasta luego. Un gusto haber estado con ustedes. Chao. Gracias. Cuídense. Chao.